Queríamos saber eso. ¿Qué les pareció la plataforma, los materiales, los videos, los cuestionarios? ¿Qué tal su experiencia, sus reacciones, ideas, su interacción? ¿Qué les pareció? ¿Temas que ya vieron? ¿Temas novedosos? ¿Temas para pensar? También vale. Mm, mm. A ver. Dice, ¿Walyel? ¿Se pronuncia? ¿Walyel? ¿Se pronuncia? Sí. De acuerdo. Me pareció increíble agregar una foto en esta sesión. Así interactuamos con lo que los compañeros opinan. ¿Bien? Ah, foro. Mira, foto, era foro. Somos, estamos. Bueno, mientras se van sumando los demás, les cuento una anécdota que mientras estaba investigando una palabra en el Nuevo Testamento, en griego. No voy a decir cuál porque justo recordé que la van a ver la siguiente semana. Así que no voy a spoilear el trabajo de Leti. Pero había recordado algo y creo que tiene también que ver con el encuentro de hoy. Bueno, es el año pasado, fue. A eso en la época de Navidad, de Año Nuevo. Y bueno, el contexto es muy familia, comunidad, fiestas, momentos para celebrar, pasarla bien. También de hacer compras y eso. Pero bueno, entre amigos en la comunidad coordinamos y decidimos tener un encuentro para poder hablar sobre el año y el año que vendría, ¿no? 2025. Y el tema de conversación fue la Navidad. Elegimos poder hablar sobre el significado y su valor. Y, y el facilitador, que acá algunos lo conocen, se llama Juan Carlos. Había hecho un gran número de preguntas. Y una fue, ¿cuál fue el momento en que Dios demostró mayor grandeza o poder? Decían. Y, y todos en el grupo estábamos diciendo, bueno, cuando fue crucificado, muchos decían eso, otros decían su momento en el que aguantaba o resistía el momento previo a ser crucificado, otros decían la resurrección, otros decían caminar en el agua. Otros también estaban diciendo, bueno, el momento de mayor grandeza puede ser la transfiguración. Y algunos decían, bueno, convertir el agua en vino. Y otros interesantes también eran de sanar a las personas, ayudar a las personas. Y había uno que me llamó también la atención, que fue darle esperanza a las personas. Y, y después se armó un lindo diálogo con muchas preguntas. Bueno, el facilitador también compartió cuál le parecía el momento de mayor grandeza de Jesucristo o de Dios. Y había dicho, bueno, ese momento en el que Dios decide, imagínense un poco, ¿no? Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente y todo lo que quieran, creador y dueño del universo, digamos, que puede hacer todo lo que quiera hacer, digamos. No sé si han visto la película Todopoderoso, bueno, algo así. Imagínense poder tener esa capacidad, ese poder. ¿Y qué harían en su posición, digamos, siendo como él, viendo la situación de los seres humanos? Y me pareció muy interesante que él decía, Dios, siendo Dios y con toda esa capacidad, digamos, decidió voluntariamente bajarse al nivel más bajo del ser humano, o sea, el momento más frágil del ser humano, que es cuando es un bebé. Entonces, nacer como un bebé y despojarse de todo ese poder, grandeza y demás,
y rebajarse a la expresión de vida más vulnerable que hay en este planeta, que es un bebé en donde necesitas o dependes de otros. Y decía, para mí es ese momento de mayor expresión de grandeza de Dios. Y eso me recordó algo que un autor, un historiador, Justo González, escribió en el libro Historia del Pensamiento Cristiano, que decía, el cristianismo comienza en un pesebre. Estaba muy interesante. Y lo interesante es también, ahora que estamos, ya que estamos más de la mitad del grupo, lo interesante es eso de cómo venimos hablando, ¿no? De la misión, reflexionando al respecto, compartiendo nuestras ideas, nuestras reacciones eh, sobre la misión de Dios. Me pareció muy interesante cómo Dios se involucró en la situación de los seres humanos, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. A mí me pareció bastante bueno. Parece que sí. Bueno, creo que ya estamos. Sí. Bueno, la idea hoy, como siempre, es que podamos compartir nuestras ideas, opiniones, compartir, siéntanse libres de hacer preguntas, de interactuar, de reír también. La idea no es pasar un momento aburrido, sino pasarla bien, poder aprender y reflexionar juntos. Eh, y así que la idea, para empezar, es que podamos adentrarnos o acercarnos un poco a una lista que quizás lo vieron en la plataforma, que es, vieron que la semana pasada estábamos hablando sobre la misión tradicional o la misión transcultural. Y charlamos un poco al respecto de cómo se hace misión, digamos, ¿no? Tradicionalmente. Y más abajito podemos ver todo un recorrido histórico de los distintos modelos de misión. No sé si lo has podido ver, si a alguno les llamó la atención, algunas ideas, cómo expresaban su comprensión de la misión, qué eligieron hacer. Si alguien quiere comentar algo, o si lo tienen por ahí también, vale machetearse. A ver, es presente. ¿Qué les pareció? Vale preguntar si les llamó la atención algún modelo en particular, si ven que tiene alguna influencia en nuestro modelo de misión actual o en nuestros paradigmas de misión. eh, si ven que le prestan atención a una o a algunas cosas y desatienden otras, en qué se centran o a qué le dan importancia y a qué no. Y si no, la solución que encontramos con Pablo también es, bueno, vamos a una Vine ruleta. yo. Hola, papi. ¿Ah? ¿Elisa o Gina? Ah. Si no, con lo que teníamos pensado con Pablo es poder que esta rueda elija por nosotros y poder conversar un poco al respecto. A ver, ¿qué sale? Chan, chan. El modelo escolástico. ¿A alguien le suena? ¿Recuerda? ¿Recuerda de qué trata más o menos? ¿Qué temas se trataron? ¿Se vieron? ¿Algo que les ha llamado la atención? Una pista, por si acaso. La idea no es que seamos historiadores ahora, no tengo ese título y creo que no soy doctor en eso, pero eh, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la lista también. Una pista, esta fue la mejor época de la Iglesia Católica Apostólico Romana en términos tanto políticos como eclesiásticos y su influencia en la sociedad. Ahí, por ejemplo, vemos cómo surge el Islam, o sea, paralelo a eso, y también cómo empieza el tema de las cruzadas. No sé si alguna vez escucharon al respecto, el tema de las cruzadas. Eso también refleja mucho de la influencia o el peso de la iglesia en la vida
los distintos países y de la sociedad. Y bueno, las cruzadas eran para más o menos recuperar Tierra Santa y se hizo en distintas cruzadas y se sacrificaron muchas vidas y se priorizaron ciertas ideas para validarlas o justificarlas. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención de este modelo? Contexto histórico, sus características o los roles que había, quiénes eran los que eran los agentes o los que se encargaban de participar en la misión. De este modelo o el que quieran, esto es un disparador. La idea es poder participar un poquito compartiendo de qué se trataban los modelos. Eh, Recordemos que cada modelo histórico no es que ignora otras cosas, es como que hacía mucho énfasis en algo y, digamos, como que le robaba importancia a otras cosas. Vamos a ver también a lo largo de la historia que hay como ciclos, así como ahora hacemos mucha énfasis en algo y por ahí descuidamos alguna cosa y de acá a un tiempo alguien va a hacer énfasis en lo que estamos descuidando hoy, ¿no? También son como reacciones a los hechos que van pasando en la historia, ¿no? Nadie recuerda nada de esto, nadie pudo ver los modelos, nadie le llamó la atención. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Miriam, sí. adelante. No, yo solamente quería destacar algo que me hacía recuerdo de este modelo, es que ellos en esa época se daba mucho énfasis, creo, a culto a María, ¿no? La Madre de Jesús. Y también que los sacerdotes tenían una gran influencia, ¿no? En esto, el tema del gobierno, del Estado. Y pues, y aquí es donde tal vez, según a lo que leía, es que se ha tenido también lo que es mm, el tema de las monjas, dice, ¿no? Y pues creo que es algo que tal vez no se ha mencionado, pero es algo que yo quería resaltar, digamos, ¿no? Es lo único que quería decir. Ujú, ujú, sí. Gracias, Miriam. De hecho, eso que mencionas, por ejemplo, expresa mucho de, como decía Pablo, también a qué le daban importancia, en qué se enfocaban, el tipo de vida que buscaban o que esperaban de las personas también. Eso de que haya monjes, monjas que vayan o se confinen a monasterios, por ejemplo, hablaba de una perspectiva sobre qué es hacer misión o cómo se entendía al ser humano y cuáles eran las condiciones de vida que se esperaba también. Eh, sí, también Pues, sí, Pablo. no, pensaba dos cosas como para hacer un paralelismo con la actualidad, ¿no? Que muchas veces dejamos la misión a esos que son expertos, como sacerdotes, si quiere, que son los misioneros, ¿no? Que están formados especialmente para eso. Y como que es un rol de ellos y no del resto de la sociedad, ¿no? Esa como división de los que están dedicados para esto y el resto, bueno, vida normal, ¿no? Entonces, bueno, también hay que aprender que en la actualidad a veces hacemos este mismo juego de dejar el rol del misionero solo para ese que es especialista, formado, y no nos involucramos al resto, ¿no? Esa disociación que hay. Y después, por otro lado, también pensaba esto de la influencia que tenía la iglesia en los poderes estatales. Y hoy estamos viendo cada vez más influencia evangélica en los poderes políticos, ¿no? Entonces, no sé si de acá a un futuro tendremos un rol similar. Espero que no sea igual que eso, porque la verdad que no fue muy bien. No fue algo muy alegre como terminó. Cruzadas, matanzas. Bueno, terminó después en el protestantismo porque, digamos, no fue muy buena la influencia, el rol político quizás de la iglesia en ese momento. Es nuestra herencia, ¿no? No lo veamos como que era iglesia católica. Acá no había iglesia separada, era una sola. Es nuestra historia, ¿eh? Sí. De hecho, un comentario más sobre este modelo y si quieren aportar algo, bienvenidos. Eh, llama también la atención cómo las ideas quedan o se mantienen y llegan hasta hoy, digamos, y influencia que tiene nuestra comprensión sobre qué es ser cristianos y quiénes, como decía Pablo, por ejemplo, quiénes son los que se encargan de llevar a cabo la misión de Dios o que se encargan de la lectura de los textos bíblicos y demás. Parece muy interesante. También, buenas ¿Quieren noches que con veamos todos. algo más de este modelo? Sí.
puedo, Sí, sí. puede observar bueno, en resumen, cómo esta parte de la misión va reflejando todo un contexto social, un contexto político, un contexto cultural, dependiendo de los tiempos en los que se va dando. Entonces, yo creo que llega a un punto o caen en un extremo donde reducen la misión, tal vez solo la parte espiritual o incluso una imposición religiosa ahí en la parte del colonialismo, bueno, que pude leer, o tal vez cae en el extremo de solo, o sea, de hacer formas, no sé, rituales incluso, no sé. Eh, entonces creo que dependiendo de todo este contexto, la misión sí puede desviarse y centrarse más en estas eh, estructuras humanas que pueden darse, ¿no? Eh, entonces, bueno, al final yo creo que la misión siempre debe volver, ¿no? Al amor y el servicio, que es lo que nos enseñó el Señor Jesús, ¿no? Pero tomando en cuenta, ¿no? Que sí refleja mucho nuestro contexto y la época en la que estamos Mm. viviendo. Eso. Gracias, Voy a Eve. decir, voy a decir algo, Alex, que lo digo mucho después que hacemos la visión por el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento, pero lo que dijo Evelyn lo dejó picando justo. Es interesante que Jesús nunca habló de iglesia, habló del reino, de las buenas noticias. Jesús no nombra nunca la palabra iglesia. Y nosotros estamos empecinados en poner en eje la iglesia y esperamos que la gente venga a un lugar físico, a un momento de donde nos reunimos, pero no nos damos cuenta de que Jesús caminaba, llevaba el reino. A los primeros cristianos le decían los del camino, no tenían un lugar, estaban caminando, iban yendo, o sea, iban al encuentro del otro, no es que esperaban que viniera el otro al encuentro adentro de un salón donde nos congregamos. Entonces, es inevitable porque tenemos que organizarnos como personas y socialmente lo vamos a hacer de alguna forma. Hay modelos en el Nuevo Testamento, las primeras iglesias, está bueno aprender de eso, pero el eje no tiene que estar ahí. Se impuso, nunca mencionó la iglesia. Entonces, ojo con cuando ponemos por encima las cuestiones, las ideas humanas, las formas, las instituciones y esas cosas, y le perdemos del eje y perdemos la visión general que tiene que tener el reino, las buenas noticias, ¿no? Entonces, buenísimo lo que contaba Evelyn y nos hizo un nexo. Lástima que spoileó lo que viene después, pero digamos, ya sabemos hacia dónde vamos. Está bueno hacer esos nexos, ir y volver en la historia, ver atrás Mm, para no repetir los errores y ver dónde estamos nosotros, mm, ¿no? mm. Sí. Bien, buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo de este modelo? Mm, Si no, podemos ver otro. Yo quería como Sí. resaltar la cita bíblica que está puesta en el modelo escolástico, ¿no? Que Mm, justamente hace referencia, digamos, a la palabra, como dice, es a la fuerza, ¿no? Hacerlos entrar por la fuerza o a la fuerza. Y mm, la voy a leer, dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, mm, dice, porque, bueno, después continúa, ¿no? Porque ninguno fue convidado, gustará mi cena. Entonces, a mí me llamó la atención eso de que había esta mentalidad de que como que la postura del cristianismo era la correcta, ¿no? Entonces, todos los que estaban por fuera de la regla o de este modelo eran como considerados, esa es la sensación que, o la percepción que yo sentí, digamos, al leer ese modelo, que eran como eh, eh, separados, digamos, de Dios, pero la postura estaba como que desde ese modelo, los que seguían, digamos, esta forma de relacionarse con Dios era la correcta, ¿no? Y entonces como que había mm, esta mentalidad, bueno, de las cruzadas y todo eso,
pero la postura de que yo tengo la razón y el otro está equivocado. Mi manera de relacionarme con Dios es la correcta y los otros no son, o son herejes, o están por fuera, o son pecadores, o entonces como que querer amoldar a las personas a ese modelo y me daba, perdón, me da la, digamos, como que la idea de los paradigmas, ¿no? La primera unidad que vimos, que Ujú. pararnos desde la postura de que nosotros, nuestro paradigma es el correcto y el de los demás está errado, es como que, bueno, acá se ve evidente esto, ¿no? Esta mentalidad de que el paradigma que tengo yo es el correcto y el que tiene el resto es equivocado. Entonces no había una perspectiva, ¿no? Ahí era como que o son cristianos o no, o, o sea, no le daban otra opción, ¿no? Entonces, bueno, eso me llamó la atención a mí. Genial. Gracias, Julieta. De hecho, ahí que estás mencionando también paradigmas, me recordó ese ejercicio que hace Pablo con compara los textos. Y cómo las traducciones o cómo también un texto fuera de contexto sirve para justificar ciertas decisiones, ciertas acciones, digamos, o incidir o impulsar a las personas que las realicen también, ¿sí? Les tengo una mala noticia. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que hicieron esa gente en esa época, nada más que no nos damos cuenta ahora, porque lo vemos en el paradigma correcto que es el nuestro. ¿Se acuerden que estar equivocado no se siente nada? Es como estar en lo correcto. Recién cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, nos damos cuenta que pasó. A ver, nosotros no agarraremos ese versículo, quizás agarramos otro y hacemos énfasis en otro, o en varios, ¿sí? Entonces, nunca perdamos la perspectiva y la posibilidad de revisar nuestras creencias y tener un diálogo abierto con los que piensan distinto. No, no sea como decía, creo que era Jimena, que le querramos decir a los demás que están todos equivocados y que eso no son herejes, ¿no? Y, a ver, a mí me pasa, digamos, cuando yo creo algo y creo que estoy convencido que esa es la mejor interpretación de que Dios me dio para algo, la quiero compartir con los demás y los quiero convencer porque creo que encontré algo que es lindo de compartir. Incluso lo quiero hacer por su bien. Entonces, ojo con esas querer imponer, por ahí no por una guerra, con la cruzada, pero de otras formas, ¿no? Porque nos pasa, digamos, ¿no? Eh, aprovechemos si alguien más quiere hacer alguna reflexión y si no, ya creo que deberíamos pasar para el siguiente tema que tenemos, Alex, pues si no nos va a dar el tiempo después. Pero si alguien quiere hacer alguna Mm. reflexión sobre esto, estamos abiertos, digamos. Nos enriquecemos muchísimo con los comentarios y las experiencias de todos. Mm. Mm. Bueno, avanzamos, si no, a una siguiente etapa. La verdad, este tema de modelos, y como decía Pablo también, podemos revisarnos y para poder aprender y también no cometer similares errores. Y con esa intención también de revisarnos, de reflexionar sobre la misión, eh, la intención ahora es que podamos buscar la misión en el texto bíblico, preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer. Y para eso vamos a empezar un recorrido por el Antiguo Testamento y después al Nuevo Testamento, que ya spoileamos un poco, pero si se animan, vamos a hacer un breve recorrido y cualquier cosa, pregunta, comentario, idea, reflexión que quieran compartir o reacción a textos que veamos, pueden levantar la mano, pueden ahí interrumpirnos, no hay problema. Siéntanse libres para poder partir. Y como siempre, con la intención no de traer grandes respuestas o traer las respuestas ya definitivas, sino plantear preguntas que nos animen a buscar, a reflexionar, a seguir querer aprendiendo. Bueno, ahí les comparto. No sé. A ver. Ahí va. Mm, Ahí se ve, sí. Sí, genial. Bueno, ¿recuerdan estas preguntas de la semana pasada? Ujú. Más o menos. Ahí va. La idea es que ahora podamos
lo que vimos la semana pasada, ¿no? La misión de Dios, la misión, omisión, o sea, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué estamos haciendo juntos o qué intentamos hacer juntos? ¿Y cuál es mi rol en eso, en el contexto en el que estamos, ¿no? Y habíamos visto el tema del Shalom, revisamos un poco, nos acercamos un poco al texto de Génesis 1 y 2, y también un poco al texto de Génesis 3, y cómo las decisiones o elegir algo de diferentes influyó, nos afectó a la humanidad en general, ¿no? Y después también ver o intentar reflexionar sobre cómo Dios después, en esta situación, frente a esta situación, qué es lo que quiere hacer o intenta hacer o se esfuerza por hacer de ahí en adelante. Vemos, por ejemplo, el texto de Caín y Abel, un conflicto entre hermanos, un conflicto familiar y cómo Dios trata de ayudarlos a que lo resuelvan. Y también cómo termina, ¿no? Después vemos también el caso de Noé, la situación o el contexto social en el que vivía, y también cómo Dios intenta ayudar a esas personas y también cómo termina, cómo las decisiones que tomamos influyen en nosotros mismos. Y después sigue, hay una larga lista de genealogías. eh, ya no es aburrirlas con esas, son muchas, pero como de generación en generación en generación, eh, digamos, cómo Dios se acerca a cada una y algunas responden. Vemos el caso de Enoc, antes de Noé, ¿no? Pero decían que caminaba con Dios y un día se lo llevó. De hecho, hay un comentario en el Talmud que dice, eh, no, perdón, es un comentario de una charla que estábamos hablando sobre el caso de Enoch, eh, teniendo en cuenta el Talmud un poco, que habían preguntado, ¿por qué creen que Dios se llevó a Enoch? Y alguien había dicho, bueno, es que quería alguien con quien conversar y como es un amigo, lo invitó a su casa. Am, Parece muy interesante ese comentario, pero es todo un misterio, es todo un enigma, pero bueno. Después todo sigue, generación tras generación, pueden ver la lista. Y en un momento llegamos a Génesis 11, vemos el padre, ya nos acercamos un poco a la vida de Abraham. El padre de Abraham era Teraj, no me equivoco, el nombre. eh, y nos encontramos con Abraham. Y no sé si alguien me puede ayudar con el texto de Génesis 12, del 1 al 3, si lo podría compartir y leer. A ver si lo tiene. Ah, sí, aviso. Busquen sus Biblias porque hoy vamos a leer. Y cuando alguien tenga Génesis Yo lo 12, tengo del a 1 al mano. 3, Génesis 12, ¿qué? Génesis 12, versículo 1. ¿Versículo qué? Génesis 12, Sí, del del 1 al versículo 1, sí, del 1 al 3. sí, No importa la versión, yo la tengo en traducción al lenguaje actual. dale. Dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Gracias, Ezequiel. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué les parece esa invitación de Dios a Abraham, digamos? ¿Tienen algún comentario, alguna idea, alguna reacción? Que Dios le invita a salir del lugar en donde está su familia, el lugar que conoce, en el que ha vivido un par de años, a un lugar desconocido, al lugar que te mostraré, digamos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Mm? Buenas noches, hermanos. Mm, Eh, soy Dayeli. sí, Bueno, lo que yo resalto acá y lo que me encanta es de cómo Dios saca de su zona de confort a Abraham para hacer algo de él, algo más
grande a través de él, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces también papi nos saca de de nuestra comodidad, papá nos saca de nuestra zona de confort. Y tal vez muchas veces no lo entendemos, ¿no? Y es aquí entra como que el proceso, ¿no? Porque Abraham no sabía a dónde Dios le iba a llevar. Sin embargo, Dios promete estar con él en todo momento, bendecir a los que lo bendicen y em, a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, siempre la protección de Dios estando con Abraham. Y creo que lo mismo sucede con nosotros y cuando papá nos saca de nuestra zona de confort, pero Él promete estar con nosotros, ¿no? Entonces, y yo resalto acá cómo Dios nos saca de la zona de confort. Gracias. Gracias, gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la experiencia ahora? Sí, Julieta. Y yo quería resaltar que, bueno, según esta perspectiva, es el primer misionero en la Biblia. No sé si se me escuchó. Sí, perfecto, Julieta, muchas gracias. Sí, hace esa idea, ¿no? De llamar a ir a otro lugar, ser de bendiciones para otros, este, Y de llevar hace paz a las dar paz. naciones. Ujú. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ujú, ujú, ujú. A ver, ahí va. Dice, buenas noches, compañeros. En Génesis 1, Dios en todo momento que restauró la comunión con el hombre y para ello eligió a Abraham para ese propósito. Dice Lino, César. Gracias, ¿eh? Sí. Hay un libro que no sé si lo conocen, se llama Mi experiencia con Dios. Eh, y ahí hay uno de los capítulos que plantea que como Dios, cuando nos invita, nos muestra lo que quiere hacer, nos invita a colaborar y a participar con Él en eso que quiere hacer, ¿no? Y me pareció muy interesante. Am, y hay un temita de eso de bendecir. Por ejemplo, también me llamó la atención cómo Dios te bendice para que puedas bendecir a otras personas. Y hay un término que se usa en hebreo que es baraj, que es dar literalmente, y tiene que ver o en el sentido de que todo lo que puedas aportar bien de otras personas, lo que puedas hacer por otras personas. Entonces, ¿cómo puedes ayudar con compañía, con escucha, con ofreciendo una mano en hacer algo? Lo que puedas ofrecer charlando, dialogando, con preguntas. Y también el contrario, que era maldecir. Entonces, ¿cómo la gente elige quitarse a sí misma? Porque maldecir literalmente es quitar. eh, ¿Cómo la gente elige quitarse esa bendición a sí misma? Lo que puedes ofrecer o lo que puedes aportar para poder ayudarlos, ¿no? Alex, llama la atención porque es algo que vamos a hablar después con ya del Nuevo Testamento. Interesante, porque fíjense, ¿no les suena algo que es muy parecido a algo que se escucha en el Nuevo Testamento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto de recibir el amor a uno mismo está relacionado con el dar al otro y ayudar al otro y escuchar al otro y bendecir al otro. Fíjense cómo, digamos, algo que parece como desconectado, como que no tiene nada que ver, como que, bueno, el Antiguo Testamento por un lado, el Nuevo Testamento por otro. Vamos mirando y vamos encontrando cosas en común que, como bien decimos siempre, Jesús le va a dar el real significado o su máxima expresión con su vida digamos, con su muerte y con todo, pero le va a dar máxima expresión a todo esto que venía, no es que viene una cosa y después desconectada y otra distinta, ¿no? Y después nos toca a nosotros. Nosotros tenemos un rol de continuar ese proceso de restauración como nos pidió Jesús. Bueno, después vamos a seguir con eso. Ahora vamos a seguir, porque si no, no vamos a llegar hasta el Nuevo Testamento, nos vamos a quedar en Abraham nomás. Sí, sí. Bueno, avanzamos un poco entonces.
bueno, después de Abraham, vemos que siguen sus hijos y demás, y llegan a Egipto con la ayuda o el recibimiento de José, Jacob con sus hijos, ¿no? Y vemos que pasan los años y el pueblo de Israel termina en un estado de esclavitud cuando cambia de rey, digamos, ¿no? Y hay todo un contexto histórico también que posibilita eso. Y frente a esa situación eh, de ya de esclavitud del pueblo de Israel, la pregunta que surge también cuando nos acercamos a Éxodo es, ¿y ahora qué va a hacer Dios o qué quiere hacer Dios? Entonces vemos que Dios quiere sacar a esas personas de esa situación. Y para eso invita a alguien a colaborar con él y por eso nos encontramos con Moisés. Y ahí en Génesis, en Éxodo 2, en Éxodo 3, perdón, encontramos ese diálogo que Dios tiene con Moisés y cómo le invita a participar y colaborar con él en lo que quiere hacer con el pueblo de Israel. Y después vemos el tema de que Moisés dice, sí, sí, vamos, vamos. Y surge lo de las plagas, surge lo de, termina el faraón diciendo, bueno, váyanse, no los quiero ver más. Es, abren el mar, ahí, abren el mar en dos, ¡pac! Y el pueblo cruza y ya ve la posibilidad de una nueva vida en libertad, digamos, ¿no? Conoce o empieza a conocer la libertad, lo que es ser libres. Y llegan al monte Sinaí después de 3 meses y Dios les plantea o les propone o les invita ahora a una propuesta de vida muy interesante en donde puedan ser un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, que puedan trabajar o acompañar a otras personas en su relación con Dios y también que puedan elegir servir a los demás, porque el término en hebreo es kadosh, que es santo, pero santo en el sentido de servicio. Entonces, querer servir a otras naciones o etnias, en ese caso. Entonces, vean cómo lo de Abraham y ahora cómo con el pueblo y cómo el lenguaje también que va utilizando Dios y cómo después eso se asemeja mucho a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Bueno, el pueblo dice, sí, dale, vamos, vamos a colaborar con vos. Sí, Pablo, ¿querías decir? Sí, nada, pensaba esto de un momento de la escolástica también, ¿no? Esto de los sacerdotes, los monjes, y Jesús le dice, van a ser una nación de sacerdotes y nación santa, todos, no algunos, no solo los levitas, no solo los sacerdotes. Y nosotros caemos siempre en esto de separar, no, bueno, los sacerdotes que sean los sacerdotes, los misioneros que sean los misioneros, ¿no? Y caemos en esto, y lo volvemos a hacer en el tiempo una y otra vez. Y eso que nos mostró a lo largo de la Biblia, ojo, no hagan con esto, y nosotros volvemos a repetir el mismo error. Y en la Biblia, todas estas historias que están, además de ir enseñándonos y contar algo que pasó, también nos enseñan del vínculo que Dios quiere con nosotros y que eran humanos y caían y volvía a restaurar Dios. Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Y nosotros nos equivocamos y Dios nos vuelve a buscar y dice, bueno, aprendan, hagámoslo de vuelta, ¿no? Y es muy interesante que nos pasa en las iglesias de hoy, de que esto de ser los elegidos, de ser santos, creemos que somos mejores que los otros. Nosotros estamos bien, estamos acá en la iglesia estamos bien y los de afuera están todos equivocados y son todos pecadores, ¿no? Y hacemos esta idea. Y en realidad la idea era otra. Esto de ser santos y de ser de bendición para los otros no era porque eran mejores, era una responsabilidad mayor, que eran los elegidos para ser de bendición para el resto. Hay dos conceptos de ser de bendición para el resto. Una de estas, de que ellos deberían mostrarle cómo era Dios para el resto, y además porque después venía la, herencia, la descendencia con Jesús. Pero esto de ser santos y elegidos es para ser de bendición para los otros, no porque somos mejores. ¿Sí? Esto, ojo con eso porque nos pasa que nos creemos lo mismo que se creyeron los del pueblo de Israel, ¿no? Perdón, Alex, te dejo ahí porque si no, no llegamos. Sí, ya me están mirando con ojitos. Ah, chiste. Bueno, la idea es que, bueno, el pueblo se suma a lo que Dios quiere hacer y vemos, ¿no? Cómo el texto se sigue desarrollando en Levíticos, en Números, en Números muy interesante que es la vida del pueblo en el desierto, ¿no? Cómo hay un recambio generacional y también cómo había también tres posturas sobre el qué hacer, digamos, ¿no? Ahora, algunos querían avanzar en el proyecto de Dios, vamos con lo que Dios nos propone, otros querían quedarse ahí en el desierto y otros querían volver a Egipto.
Entonces son tres actitudes de vida que se ven en números, por ejemplo, de cómo afrontamos los desafíos o las oportunidades que nos plantea Dios, digamos, ¿no? Y bueno, todo un recambio generacional, llegamos a Perdón, Deuteronomio en donde cualquier aparece, por parecido con ejemplo, la sí, actualidad, esto de las actitudes ante lo que nos plantea Dios, es pura coincidencia, ¿no? sí, no es casualidad. De hecho, como estamos viendo desde el principio, eso de acercarnos tanto a la historia como al texto bíblico, o las dos, cómo se articulan, además, cómo podemos aprender de las experiencias, de los personajes, o de las comunidades, de los grupos que aparecen en el texto bíblico. Y en Deuteronomio, por ejemplo, vemos el gran mandamiento, ama al Señor tu Dios en todo, y nos salteamos Levítico, que era ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo eso después llega también al Nuevo Testamento, y que también estaba presente en todo el proceso hasta ese momento, ¿no? Bueno, después vemos cómo el pueblo se establece en Canaán, lo que se conoce después como Palestina, se va estableciendo. Después vemos todo un círculo de idas y vueltas con Dios, así, en época de los jueces. Y después, ya en 1 Samuel 8, ya la situación ya estaba medio crítica o en conflicto, porque el pueblo ya quiere elegir algo diferente a lo que Dios propone. La situación, digamos, veamos el contexto, ¿no? Los hijos de Samuel ya estaban corrompiendo la situación religiosa, digamos, de la comunidad. Y bueno, les propone una solución a la gente, les propone a Samuel una solución. Vamos a elegir un rey. Y ahí aparece el famoso texto del diálogo entre Dios y Samuel de no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Y después describe las consecuencias de haber elegido esa propuesta que copian de otros modelos de gobierno o de reino de la época, ¿no? Y los efectos que eso va a tener. Y ahí aparecen los profetas. Y ahí aparecen los reyes. Y vemos a Saúl, a David, a Salomón. Después vemos cómo se divide el reino en dos. Y en el transcurso también cómo los profetas van diciéndole al pueblo, vuelvan con Dios, vuelvan con Dios. Dios los está invitando a su misión, a colaborar con él. Y en ese, particularmente en el contexto de los profetas, antes de que aquí Babilonia los arrasen, hay dos textos, a ver si nos pueden ayudar con eso. Uno es de Oseas y otro es de Miqueas. El de Oseas 6:6 lo puede buscar, y el de Miqueas 6:8, si alguien más lo puede. Si lo leemos y conversamos un poco. Cuando alguien lo tenga, Yo tengo mi Miqueas 6:8. ¿ok? ¿Sí? Dice, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Gracias, Ezequiel. ¿Alguien tiene Oseas? Samia, sí. Bueno, muy buenas noches. Dice Oseas 6:6. Lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Mm, Gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre lo que Dios era o quiere del pueblo de Israel o de nosotros, siendo el caso? Lo que espero de ustedes es misericordia, dice en Oseas, o lo que espero de ustedes es que practiquen la justicia, que amen la misericordia y humildemente delante de Dios, digamos. ¿Y qué les parece? ¿Qué es lo que está tratando de plantearnos o decirnos Dios, digamos? ¿Creen que sí?
Es un tema complicado, parece. 100 kilos no tienen por qué también sentirse presionados. La idea, como dijimos desde el principio, es que podamos compartir y no es que buscamos respuestas acertadas, sino preguntarnos qué es lo que busca Dios. Sí, Mel, ¿no? Mm, creo que escuché mal, entonces. Bueno, eh, ahí está. Gina, ¿sería? Gina. Sí. Hola, Dios les bendiga, buenas noches para todos. Bueno, teniendo en cuenta pues el texto de Oseas 6:6, pues ahí básicamente, pues como parafraseando, ¿no? Porque el texto es claro. Ahí pues el pueblo de Israel lo que llevaba eran sacrificios, ¿sí? Sacrificios que ellos llevaban, pero no digamos como un sacrificio de sí mismos. Y lo que el Señor pedía más que esos sacrificios era que realmente ellos empezaran a tener como una relación profunda con Él. Eso era lo que el Señor estaba pidiendo, ¿sí? Pero realmente pues pueblo de Israel lo que hacía era como, por así decirlo, a lo más fácil, que era un sacrificio más que estar pendiente, como pendiente de esa relación con el Señor y tener esa relación cercana con Él. Y pues como el Señor conoce nuestro corazón, Él sabía que realmente la persona llevaba ese sacrificio, pero estaban ellos pues con su corazón lejos de Él. Gracias. Sí, sí, de hecho, vean cómo Dios quiere recuperar la relación o el corazón de las personas, que en esa época significaba el centro de su vida, lo que los moviliza. Eh, vean cómo quiere restaurar también por medio de los profetas el vínculo con Él. Y no solo enfocarse, por ejemplo, como dice Oseas, ya no quiero sacrificios, quiero misericordia de ustedes. O sea, ya no quiero que hagan cosas sin sentido, que en algún momento quizás lo tuvieron, pero ahora ya no, lo repiten, lo repiten, lo repiten. ¿No les parece familiar realizar actividades ya solo en repetición? Y, y por ejemplo, vamos a Miqueas. Eh, Me parece muy interesante Miqueas. Ahí les comparto un ratito las pantallas. Ah, hay un comentario, a ver, dice de Susana. Dice, lo que Dios pide del ser humano no es sencillo de lograr. Le pide una construcción diaria de la imagen de Dios. No es sencillo. Es nuestra fuerza y es posible que eso no nos haga más difíciles de lograrlo. Necesitamos de alguien superior que nos ayude a conseguirlo, ¿sí? Y Mel dice, lo que Dios prefiere era la lealtad y el amor genuino de que los sacrificios, ¿sí? De hecho, cuando hablan de lealtad, ahí en el pie un temita. A ver. ¿Es esa banda? Pum, pum, pum. Por ejemplo, en Miqueas, ¿no? Miqueas 6:8 es la misma palabra que aparece en Oseas. Es Gesed, el que aparece de misericordia. En hebreo, por ejemplo, Gesed significa actuar lealmente por el bien de otras personas, el bien integral de las otras personas, hasta las últimas consecuencias. Y eso se refleja mucho en la vida de Jesucristo después. Vemos cómo a lo largo de su ministerio, de su vida, en distintas formas, actúa por el bien de otras personas, de distintas maneras, en distintos contextos y frente a distintas personas. Y eso se complementa mucho con amor en general, que aparece antes, que es, antes de misericordia, aparece amar, que es agabat, que es amor en general, que se refiere a ese amor que puede expresar en distintas circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se complementan ambos? Y dice, amar la misericordia. Entonces, eh, que puedas amar, actuar por el bien de otras personas. Ya evita que pueda ser como una iniciativa tuya. Muy interesante eso. Y la invitación no solamente a algunos. El término que se usa en hebreo es Adam. Acá en NBI lo traduce como mortal, pero Adam en hebreo, si recordamos un poco Génesis 1 y 2, se refiere tanto a varones como mujeres, se refiere a la humanidad en general.
Y ahí el término justicia también, que quisiera sumarles, que es practicar la justicia. Y me llama mucho la atención porque cuando aprendí a qué se refiere con justicia en el Antiguo Testamento, porque estaba el Dios de amor en el Nuevo Testamento y el Dios de justicia del Antiguo. Justicia, ahí los quiero ver sus caras. En el Antiguo Testamento es como justicia restaurativa. Entonces son todas esas acciones, decisiones que promuevan el restaurar la vida de las personas y forma toda parte de un proceso. Entonces vean cómo la justicia eh, que espera, que busca a Dios, es que puedan restaurar, por ejemplo, como hablamos de Génesis 1 y 2, los distintos aspectos de nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Qué preguntas les puede surgir? Ahora, justicia restaurativa. Practicar la justicia restaurativa o amar la misericordia. ¿A qué les suena más o menos? Si lo vemos ya también en el Nuevo Testamento. Mm. ¿Habían escuchado Mm, antes algo? Sí, Dino, Buenas Dino noches, César, sí. buenas noches, sí. Buenas noches con todos los compañeros. A la pregunta, ¿no? Misericordia, había estado leyendo ahí en el módulo que significaba 4 palabras, que era bondad, lealtad y una palabra que era gracia. Y hay otra que no me acuerdo muy bien. Y creo que es la respuesta, ¿no? A lo que estás preguntando, hermano. No sé si estoy bien. Ujú. Sí, de Mm. hecho, en el pensamiento bíblico necesitas a veces una frase para poder describir a qué se refiere. Mencionabas lealtad, bondad, por ejemplo, o misericordia, compasión. Necesitas toda una frase para poder acercarte al pensamiento y a la relación que eso tiene con la vida diaria, porque ellos pensaban desde la vida, ¿no? Por eso hacen énfasis en las acciones y demás. Am, ¿Tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario, reflexión, reacción? Les puedo compartir una reacción mía. A mí, lo primero que se me viene a la mente, olvidémonos de lo que significaba en la Biblia, la palabra misericordia. ¿Saben qué me viene a la mente? Ay, pobrecito, me da pena, hagamos algo por este que me da pena. Esa es la sensación que tenía yo con la palabra misericordia. Y nada, Alex, charlando con él en los últimos años en estos cursos, me enriqueció un montón lo que quiere decir la palabra. Y esto de que está muy relacionada con ese amor que da todo, hasta las últimas consecuencias, me hace acordar mucho a Ágape, ese amor que es como ágape viene como de un banquete, ¿no? Entonces, yo siempre pienso bueno, la misericordia es como dar un banquete. ¿Y uno a quién le quiere dar el banquete? Y normalmente uno invita a comer a su casa y le da la comida con todo lo mejor que tiene, a la familia, a los amigos, pero es todo más allá de eso. Es para aquellos que no se lo merecen. Recién decía, creo que Lino, que estaba la palabrita gracia. Gracia quiere decir que no se lo merece, ¿no? Entonces, así como Jesús vino y murió por nosotros, aunque no lo merecíamos, porque esto de somos santos, no es porque nos merecemos algo, sino porque estamos trabajando para Él para que otros sean bendecidos, pero no porque nos merezcamos algo, así también nosotros tenemos que bendecir a los demás, tenemos que amar desinteresadamente. Y uno cuando le da pena a alguien, eso, pobrecito, cuando encontramos, por ejemplo, no sé, un niño necesitado en la calle, nos da pena y lo queremos ayudar. Ahora, si alguien que nos vino, nos agredió, nos robó, no nos da ganas de ayudarlos. Bueno, el amor al prójimo o esto de el amor para todos, hasta los que no se lo merecen, como hizo Jesús, ese es el amor que tendríamos que tener, ¿no? Aquel que no se lo merece. Y ya vamos a volver sobre esto después cuando estemos cerrando la parte del Nuevo Testamento. Eh, no sé si querés, Alex, comentar el tema del momento que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y Ah, ya pasamos a reflexionar un poquito sobre eso. Este, sí, sí, sí. Bueno, podríamos hablar mucho del Antiguo Testamento. Saben que pasamos muy por encima de toda una historia. Pero la idea ahora es hacer una transición, pensar en cómo, después de todo esto que pasó en el Antiguo, cómo se llegó al Nuevo. Y en el medio
se habla, no sé si alguna vez escucharon los 400 años de silencio, digamos, de parte de Dios, si les suena. Se dice que Dios por 400 años hizo silencio, ya no se expresaba por medio de profetas, ya no había textos nuevos y demás. Y en una conversación, una charla, en una clase, ahí les cuento una anécdota, estábamos hablando de este tema. Y uno de los, salieron preguntas, salieron comentarios, salieron reflexiones, y en general las ideas apoyaban esa frase, digamos, ¿no? De que Dios guardó silencio. Y uno de los que participó tiene una interesante pregunta. ¿Y qué pasaría si en vez de que Dios guarde silencio, no había alguien que escuchara? Haciendo eco en lo que decía Deuteronomio, ¿no? Escucha Israel, ¿no? No había alguien que escuchara, alguien que viera lo que Dios quiere hacer o que le interese, que le importe, que quiera colaborar, que quiera participar, que vea la realidad en la que vive y quiera hacer algo al respecto. Y entonces me pareció muy interesante esa pregunta, que quizás ya nos acerque un poco al Nuevo Testamento. Eh, ¿Hay alguien que escuche? Decía. Sí. Pensaba, si esta persona se hubiera guardado el comentario, miren qué reflexión interesante que se hubieran perdido el resto. Esto es para que no se guarden cuando tienen algo en mente o en el corazón, porque enriquece a todos, ¿no? Eh, y es interesante porque a las leyes del Antiguo Testamento le empezaron a agregar reglas y normas. Y entonces, digamos, llega un momento donde los fariseos y los maestros de ley tenían como reglas específicas que había que cumplir, ¿no? Para hacer el bien. Y vuelve Jesús, como los profetas en su momento, che, no quiero todos estos rituales, esta lista de cosas a cumplir. Lo que quiero es amor al prójimo. Y es interesante, y ahora vamos a leer, vamos a cambiar el orden de cómo hacemos normalmente las cosas. Vamos a leer la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Lo voy a compartir para que alguien lea, así me ayuda, no hablo tanto yo. Mm, ¿Alguien puede leer, por favor? Yo. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Un segundito, Jesús, déjame hacer un comentario y es muy interesante, que es, fíjense que nosotros siempre tenemos a los fariseos y a los maestros de la ley como los malos de la película, ¿no? Son los malvados de la época de Jesús. Les tengo una mala noticia, eran los religiosos. Nosotros somos los religiosos de nuestra época. Ojo con esto, ¿no? Porque miren qué interesante que siempre tenemos en mente que esto de ama a tu Señor tu Dios con todo tu alma, tu mente y todo tu ser, y ama a tu prójimo a ti mismo, pensamos que lo dijo Jesús, lo dijo el maestro de la ley. Fíjense que Jesús le dice muy bien, pero no lo dijo Jesús. O sea que no estaban errados, eran religiosos, o sea, estaba bien con lo que pensaba. Después le agregaban toda una cuestión de rituales y se perdían en las cosas que no tenían que ver con la esencia y creían que con lo que hacían se podían ganar el favor de Dios, en vez de una cuestión de gracia de Dios cuando somos todos imperfectos. Entonces ellos creían que con ciertas acciones podían ganarse el favor de Dios. Que ojo, a nosotros nos pasa también, ¿no? Que creemos que haciendo el bien también nos podemos ganar el favor de Dios. Pero es interesante eso, ¿no? Ahora puedes seguir, Jesús, o alguien más. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.
Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Qué interesante, ¿no? Algunas cosas que hay en este pasaje. Primero que nada, pensemos que en esa época los judíos pensaban que el prójimo era los de su familia, los de su clan, los de su pueblo. Y es interesante que Jesús le mete el samaritano, que era el enemigo de los judíos. Entonces le dice, no, no, tu prójimo no termina en tu familia, en tu amigo, en el de tu pueblo. Tenés que ayudar, o tienen que ayudarse, incluso hasta los enemigos. Y fíjense que los otros que les señala, que les ponen la historia, son fariseos, maestros de la ley, y no era que por ahí no querían ayudarlo. Por ahí tenían esto de, bueno, quedaban impuros si tocaban a un herido y no podían ir al templo. Si era un camino a Jerusalén, tal vez estaban yendo al templo. ¿No nos pasa que muchas veces no hacemos algo porque estamos yendo a la iglesia o porque tenemos algo que hacer y ponemos esa excusa de que no podemos porque estamos haciendo algo para Dios, cuando el eje está, lo más importante es ayudar al prójimo? Yo pensaba, ¿no? Esto de, pensemos en las leyes de los 10 mandamientos o en todas las normas que agregaron después para cumplir. ¿Qué es más fácil cumplir? ¿No matarás o ama a tu prójimo como a ti mismo? Fíjense que cada vez que achicamos las normas para explicar lo que es para cumplir algo, porque eso después le ponían cosas para cómo cumplirlo, no trabajar el día sábado, bueno, hay un montón de reglas, cada vez que lo achicamos y hacemos como una regla chiquita, es más fácil de cumplir. Más aburrido, más tedioso, incluso pierde la esencia de qué es lo importante, que es amar al prójimo. Y hasta las últimas consecuencias implica mucho más que no robar, que no matar, porque es ayudar más allá de no matar. Fíjense que no dice ayudar al que está herido porque lo robaron en la ruta, los 10 mandamientos, o en todas las reglas que agregaron después. Entonces, siempre es mucho más amplio esto que Jesús nos da y es más difícil de cumplir, ¿no? Ahora, me llama la atención. Sí, adelante, Susi. Creo yo añadirle algo, ¿no? A lo interesante que se está dando ahorita es que tal vez estos mandamientos del no robarás, no matarás, nos ponen en un momento de una pasividad, pero el de amarás a tu prójimo, amarás a Dios, te invita al accionar. Y eso lo hace más complicado de hacerlo, porque es más fácil ser pasivo, pero te lleva una acción extra, el querer hacer y cumplir. Muchas gracias. Piensen en el samaritano, era un enemigo del judío. Los religiosos no mataron, no le robaron, no le hicieron nada malo al que estaba herido ahí. Ahora este se detuvo, lo cargó, por ahí tenía que ir a otro lado, estaba apurado, por ahí tenía que ir a un lugar y no pudo ir. Y fíjense, hay una palabrita que dice, cuídemelo. Se hace cargo como si fuera propio del herido, a donde lo dejó y dijo, yo después le voy a pagar. O sea, le dedicó tiempo y después volvió. No lo conocía. Era alguien que no conocía y era de un enemigo, supuestamente. Ahora, es interesante, que quiero cerrar con esto y después le voy a contar una historia, que Jesús, cuando le pregunta quién es mi prójimo, no le dice, prójimo es, 2 puntos. Nos encantan las definiciones, porque así tenemos blanco-negro. Entró dentro de la definición, cayó fuera de la definición. Y nos facilita un montón esas cosas. Pero fíjense que Jesús nunca enseñaba de esa forma. Jesús enseñaba siempre con una relación con la gente, cuando se encontraba siempre, en vez de señalar y decirle a alguien, vos sos pecador, que a nosotros nos encanta eso de señalar a los pecadores, vos tenés que arrepentirte de algo, él no, él los llamaba por el nombre, quería conocer su historia, los restauraba, los sanaba, los restauraba socialmente, emocionalmente, y después le decía, bueno, no lo vuelvas a hacer si estaba haciendo algo que estaba mal. Pero fíjense que todos los demás lo señalaban, esos son pecadores, ¿por qué te juntas? No, él siempre hacía una forma distinta, creaba un vínculo con tiempo, charlaba, y iba más allá de lo que la sociedad esperaba que se hiciera. Hacía cosas como que estaban mal en ese momento, ¿no? Sanaba un día sábado, eh, entonces, es interesante porque el maestro de la ley le cuesta decir, fíjense que cuando contesta dice, no dice el samaritano, dice el que se apiadó de él, el que lo ayudó, el que se compadeció, dice. Este, ahora, es muy interesante que Jesús le da vuelta a la pregunta. No le dice,
de cuál era el prójimo de este, sino le dice, ¿quién era el prójimo de ese que estaba herido? Entonces, si nos damos cuenta cómo da vuelta la pregunta, hay algo escondido que es muy interesante, que mi prójimo no es el que tengo cerca, como pretendía el maestro de la ley o el experto de la ley. No es mi vecino, no es el de mi pueblo, sino que el que me necesita yo tengo que ser su prójimo. Fíjense que cambia el eje, no es quién es mi prójimo, no, sino de quién tengo que yo ser el prójimo. Y es aquel de que me necesita, cerca, lejos o donde sea. ¿Qué les parece? ¿Lo habían visto alguna vez así esto? ¿Están de acuerdo con este cambio de eje de la cuestión? ¿O les parece que nada que ver? ¿No están de acuerdo? ¿No se entendió o se quedaron pensando? Sí, sí, buenas noches. Esto me recordaba a que muchas veces en las clases de escuela dominical, yo recuerdo cuando era niña, el concepto de prójimo, como usted decía, sí es, o sea, se tenía un concepto erróneo tal vez porque era como que em, otras personas, ¿no? Y ahora con lo que escuchamos, ¿no? Es aquel que incluso em, no lo conocemos, pero necesita de nuestra ayuda, ¿no? Y es algo concreto y algo que veía también en justo en el módulo, ¿no? En el que pasábamos. Jesús realmente tenía un enfoque no simplemente en que algo literal, ¿no? Algo como que de una definición, como le decía, sino que invitaba, motivaba, ¿no? A que lo convirtamos en acción y que nuestro enfoque también sea en aquel que necesita ayuda, no solamente en nosotros, enfocarnos, ¿no? Y en lo que estoy haciendo bien, en lo que, pero me estoy portando bien, ¿no? Y estoy haciendo las cosas bien, sino que enfocarnos en el otro y eso trataba, ¿no? De explicarlo, ¿no? Y es algo que a mí en lo personal hace años, bueno, hace pocos años recién yo comprendía esto porque, como le decía, en la iglesia a veces se confundimos este concepto. Desde niña yo recuerdo que sí, había un concepto erróneo en esta palabra. Y está bueno seguir estudiando la Biblia y revisando, y nos pasa esto, y vamos a ir encontrando cosas nuevas siempre. Siempre Dios tiene cosas para hablarnos nuevas. Les cuento una historia muy interesante relacionada con el buen samaritano. Estaban en un seminario, entonces para rendir, digamos, la materia, los mandaban a predicar sobre el buen samaritano, y los mandaban a otro edificio. Y en el camino había una persona que estaba necesitada y les pedía ayuda. El 80% no se detuvo. Eran todos estudiantes para ser pastores, estaban predicando sobre el buen samaritano y no se detuvieron. Entonces, miren cómo muchas veces, igual que el maestro de la ley, igual que el fariseo, no se detuvieron porque estaban yendo a Jerusalén, porque tenían que ir al culto a predicar. Fíjense lo ridículo que es cuando justamente lo que iban a predicar era una acción que tenían que tener concreta para una persona necesitada. Qué locura, ¿no? Que no nos demos cuenta que muchas veces sepamos acá, pero no lo hagamos en la práctica. Dice que algunos de los que se tuvieron lo hicieron porque se dieron cuenta que todavía tenían tiempo para llegar, no dándose cuenta que lo más importante en ese caso es una persona, no un examen. Cómo perdemos el eje y la importancia de las cosas, ¿no? Les cuento otra experiencia cortita. Hace poco en un encuentro ecuménico, había de la iglesia católica, evangélica, había de todo un poco, y entró una persona toda sucia, borracha, y todos se desesperaron por sacarlo porque iba a arruinar el culto donde estaban de todas las iglesias. Era un actor. Entonces, fíjense cómo seguimos creyendo que lo importante es una reunión y no una persona necesitada que en ese momento necesita nuestra ayuda. Seguimos actuando como los maestros de la ley, como los fariseos, creyendo que el eje está en un ritual, en un encuentro, este, que no es el eje. En una iglesia que estoy asistiendo tiene un cartel cuando entramos que dice venimos a adorar. Y del lado de adentro, de la puerta cuando salimos, dice salimos a servir. Entonces, está bueno pensar que vamos a la iglesia a cargar las pilas, a enriquecernos, a restaurarnos, pero nuestro trabajo no está ahí adentro. El eje está afuera cuando salimos el resto de la semana. Y había una vuelta de tuerca, alguien fue una vez a Estados Unidos y en una iglesia decía, estaba toda la liturgia de la reunión y abajo decía, salimos a adorar.
incluso no era que veníamos a adorar a esa reunión, sino adorar también está en la calle. ¿Por qué? Porque Dios está en cada prójimo. Todos son criaturas de Él. Y el amor al prójimo es lo mismo que el amor a Dios. Porque ahí, ahora vamos a trabajar en los grupos sobre esto de tenemos que ver a Dios en cada las personas, ¿no? ¿Tengo tiempo, Leti, para algo más? Vas a decir que no. Sí, Un tengo 3 minuto. minutos más. 3 minutos. Bueno, hago rápido. Lo voy a leer yo para que no se haga tan lento, porque si no, nos demoramos un poquito más. Miren, es interesante que tenemos siempre la gran comisión, ¿sí? Siempre se nos viene a la mente Mateo, ¿no? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Es interesante porque este es el versículo de la Gran Comisión y siempre quedamos como que hay que ir a predicar. ¿Alguien leyó la palabra predicar acá? Chan. ¿Vieron cómo agregamos cosas donde no están? O según las paradigmas que tenemos, hacer discípulos implica estar tiempo, como estuvo Jesús con sus discípulos, compartir. La enseñanza no era con palabras, sino con acciones. Y era mucho tiempo de compartir. No le decía, vayan, digan la palabra y váyanse, si no le entró por una oreja y le salió por la otra, no importa. Era otra cosa, ¿no? Sí, tiene que ver más con Marcos 16, 15, 16. Vayan por todo el mundo, anuncien las buenas noticias a toda criatura. Ahora, ¿qué es anunciar las buenas noticias? Lo dejo para que pensemos. Y el que es interesante que vamos a hacer nexo para ya ir a los grupos a trabajar es Juan 20, 21. ¿Sí? Fíjense cómo cada evangelio lo trata distinto, lo que le dice Jesús al final, que es lo que nos manda a nosotros, ¿no? Dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Mucho más complicado que cualquier mandato. Tenemos que actuar y hacer como hizo Jesús, ¿no? Amar hasta las últimas consecuencias, entregarlo todo, aceptarlo todo, reunirnos, perdonar, comer con los que la agredían. Piensen todas las cosas que hizo Jesús. Ahora, hay un versículo, que es Mateo 25, 36 al 40, que Jesús le dice cómo va a ser el juicio, qué sé yo, y dice, necesité ropa, me vistieron, me estuve enfermo y me atendieron o no me atendieron. Bueno, ahora vamos a trabajar con algo que está parafaseando eso, ¿sí? Como una especie de poesía para trabajar en los grupos, pero les quiero dejar una idea para que la piensen solamente. Y ya termino, Leti, no me rete con el horario. Dice, estuve preso y no me fueron a visitar. ¿Dice en algún lado estuve preso injustamente? Porque muchas veces, digamos, decimos sí, hay que ir a visitar a los presos porque pobre, hay uno injusto. No, no, no. Hay que hacerlo, hay que amar al prójimo, al que no se lo merece, así como Jesús murió por todos, incluso por mí que no me lo merezco. Nadie se lo merece y así es el amor. Es más fácil pensar en amar a aquel que nos da ternura, que nos da pena, pero el amor es a todos, porque ninguno nos merecemos. Y eso es algo muy difícil, para que les quede pensando. A mí me cuesta un montón, no sé a ustedes. Ahora sí, Leti, no sé si estamos como para ir a los grupos. Tienen los facilitadores el texto, ¿no?